¿Cuál es la contextualización geográfica de nuestro curso? Nuestro curso tiene la siguiente contextualización geográfica. Miren, maestros, acá está el mapa mundi. Acá está América, África, Europa, Asia. Nosotros vamos a estudiar dentro de la música de la prehistoria, vamos a ir a los yacimientos, digamos, prehistóricos, ¿no? Al norte de Alemania. Recording in progress. Al norte de Alemania tenemos algunos yacimientos de fósiles, y también en Eslovaquia, que es un país muy pequeñito que está debajo de Austria. Luego de eso, vamos a mirar en la música antigua, de la antigüedad, vamos a mirar la música en Egipto, vamos a mirar la música en Mesopotamia, que es lo que actualmente sería Irak, Siria, el Líbano, parte de Turquía, el imperio era grande. Vamos a mirar la música en la antigua Grecia, vamos a mirar la música en el imperio romano. Posteriormente a eso, vamos a mirar la música en el Renacimiento, que básicamente es Italia. El Renacimiento, la época medieval, perdón, que básicamente es Italia. El Renacimiento, que es Italia, pero ya se expande un poquito hacia Francia, España, un poquito de Alemania, un poquito de Inglaterra. Posteriormente al Renacimiento pasamos al Barroco, que nace en Italia, se expande por toda Europa y llega a las colonias americanas de los países europeos, España y Portugal. Posteriormente a la música barroca, vamos a observar la música clásica, que ya tiene una hegemonía de la música europea prácticamente en todo el orbe. Luego pasamos a la música romántica, donde se da la hegemonía casi absoluta de la música alemana, y en contraposición a esa hegemonía de la música alemana, por contraposición surgen al final del romanticismo los nacionalismos, que también incluyen el Perú y América. Posteriormente, el Renacimiento como etapa posterior al romanticismo, el impresionismo en Francia, y de ahí para adelante y entramos al siglo XX, en el cual no se puede decir que hay una línea de conducción, de herencia de tradición musical que se va dando de generación en generación, o de estilo en estilo. Ya no, en el siglo XX se atomiza la música, hay un montón de estilos que viven al mismo tiempo. Entonces la historia de la música se puede decir que tiene una línea de conducción, de evolución, que va desde la música medieval, renacimiento, barroco, clasicismo, romanticismo, impresionismo, y ahí acabó la línea de sucesión directa. De ahí para adelante, vamos a decir, hay un montón de estilos que son autónomos, que viven al mismo tiempo, y no hay uno solo que predomina sobre los demás. Muy bien. Ese es el contexto geográfico de nuestro curso. Entremos entonces a ver el primer punto del curso, la música en la prehistoria. La música en la prehistoria es muy difícil de poder precisar su origen o la forma en que se hacía, por cuanto los instrumentos musicales de los cuales se supone se valieron los humanos en una primera instancia eran la voz, el propio cuerpo,
hacer palmas, golpear el cuerpo. De eso no existen vestigios. No hay un vestigio que nos indique que efectivamente era así. Por lo tanto, en nuestro curso vamos a analizar solamente la época en la cual quedan vestigios de instrumentos musicales que han sobrevivido hasta nuestra era, hasta ahora. Y son instrumentos hechos de huesos de animales. Todos los demás instrumentos que han podido ser de piel, por ejemplo, ya han desaparecido porque son muchísimos años, muchísimos años. El instrumento más antiguo del que se tiene, es el que existe actualmente, data de 60.000 años de antigüedad. O sea, estamos hablando de los umbrales del Paleolítico Superior, de los umbrales del Paleolítico Superior. Podremos decir también aquí que se considera, según estudios, Recording in progress. Se considera que el Homo sapiens es el humano, digamos, que ya hacía música. Y hablamos entonces de una antigüedad de 200.000 años. De esos 200.000 años, nosotros tenemos constatación de instrumentos que han supervivido hasta ahora de 60.000 años de antigüedad. Ese es nuestro marco de tiempo en el cual nos vamos a desarrollar el curso. La música tenía un rol eminentemente sociabilizador en las sociedades primitivas. La música se encargaba de actividades sociales, desde las más íntimas, como puede ser el canto el arrullo de una madre a su bebé, hasta ceremonias o danzas o cantos que podían ser previos a la caza. Se danzaba antes de cazar, se danzaba, se cantaba después de la caza. Probablemente se danzaba y se cantaba para pedir a algún agente de la naturaleza, sea un trueno, sea una deidad, ¿no? Entonces, la música tenía un efecto sociabilizador en las sociedades primitivas. Pero además en las sociedades primitivas había una dualidad prominente en su forma de vivir. Era la dualidad vida-muerte. Según el arte rupestre, la vida siempre se manifestó en movimientos, en sonidos. La muerte en quietud, en silencio. Acá tenemos un ejemplo de unas cuevas de un arte rupestre, que son pinturas en cavernas, en las paredes de las cuevas, en Argelia, de 12.000 años de antigüedad. Acá se pueden ver unas mujeres, por lo que se observa, danzando, una ronda. Acá podemos ver en las cuevas, en las paredes de las cuevas del Cogul en Lérida, podemos ver unas mujeres danzando. Veamos rápidamente, dentro de lo que el tiempo del curso nos lo permite, el instrumento musical más antiguo conservado hasta ahora. Es una flauta de hueso de mamut de 43.000 años de antigüedad, encontrado en Alemania, al sur de Alemania. Estamos hablando más o menos aquí. Al sur de Alemania se encontró esta flauta de hueso de mamut con una antigüedad de 43.000 años. Era neandertal. Acá tenemos una montaña.
y dentro de esa montaña tenemos una cueva. En esta cueva, ubicada en la montaña, ubicada a su vez en Eslovenia, Eslovenia es un país muy pequeñito que está debajo de Austria, se encontró una flauta de fémur de oso en estas condiciones, con dos orificios hechos exprofesamente en esta, en este orden, digamos, en estas distancias, y a la vuelta en la parte anterior de este hueso había un orificio pequeño. Es como quien dijera, para una flauta tenemos los orificios de adelante y un orificio atrás, con el cual voy regulando. Me sirve para dar diferentes notas. Esta es una flauta de fémur de oso encontrada en esta cueva en Eslovenia. De este fémur salió esta flauta que después ha sido, digamos, vuelta a hacer, pero con una técnica exactamente igual a la que fue construida en la época de las sociedades primitivas. Se hizo con la mano y con unas piedras. Se hizo exactamente con esa técnica, tal como se hizo la original. Se reconstruyó la original y se hizo otra. Vamos a escuchar cómo sonaba esta flauta, que no es la original, sino una reconstruida por un historiador y musicólogo que no es que vaya a hacer sonar la flauta tal como con las melodías que sonaban en ese tiempo. Nadie puede saber qué melodías sonaban, pero nos va a dar una idea de las capacidades sonoras y de registro de este instrumento. Entonces hablemos de una flauta de fémur de oso encontrada en Eslovenia. Dentro de lo que podemos observar, vamos a mirar un poquito también una flauta pentatónica del Paleolítico. Del Paleolítico, por supuesto, estamos hablando de finales del Paleolítico, por la antigüedad que tiene. Y escuchemos un poquito la sonoridad de esta flauta. Hay que decir que acá las melodías no son de la prehistoria, naturalmente. Están indicando cuáles son las capacidades sonoras del instrumento. Escuchemos un poquito. I'll try to play some small tunes for you. And when I first reconstructed the instrument, tried to play some tunes, I came across these ones. Sounds a little bit like Star Spangled Banner. Si esa flauta que hemos escuchado, que es a escala exacta de lo que era una flauta encontrada en una cueva, una flauta del Paleolítico superior, entonces nos quedamos absolutamente asombrados de pensar las posibilidades sonoras
o musicales, o el desarrollo musical de esas comunidades de humanos, en este caso de neandertales. Pueden tocar semitonos, pueden tocar algo muy desarrollado. Que pudieran tocar todo, pues no se explica de otra manera porque los orificios son hechos exprofesamente para buscar unas alturas de sonido. Bueno, quedará en el misterio posiblemente para toda la eternidad, porque debajo de esos sitios hay ya civilizaciones cuyo cemento ha cubierto todo vestigio para poder descubrir nuevas cosas. Clase, hemos dado una visión general a la música de la prehistoria. Recordar solamente que el instrumento más antiguo de la prehistoria, hablamos de unas flautas de hueso de mamut, ¿no? Que se encontraron en Alemania, de una antigüedad de aproximadamente 50.000 años, ¿no? Que la música era parte de la sociabilización del humano, del ser humano. Incluso hay estudios que dicen que la música surgió antes que el habla, y la razón por la cual cuando el habla surgió, que el habla es mucho más potente, digamos, que la música en el sentido utilitario, la única razón por la cual la música no se extinguió como práctica en los seres humanos primitivos fue por su capacidad de socialización. Y también podríamos decir que el escuchar una música que a uno resulta agradable, vamos a decir una música bonita, genera en el cuerpo humano la liberación de químicos, ¿no? Dopamina fundamentalmente, que hacen que tengan el efecto de la alegría, de como comer un chocolate o hacer algo que a uno le gusta mucho, ¿no? Entonces, eso desarrolló en la práctica de la música, desarrolló la inteligencia abstracta. Eso también está comprobado. Entonces, en los albores de la humanidad, la música ya existía y como podemos ver, de manera bastante desarrollada. Ahora, estos instrumentos que hemos escuchado en recreación, los dos videos corresponden a los neandertales. No he encontrado vestigios, por lo menos videos de músicos que hayan reconstruido instrumentos de los Homo sapiens. Pero bueno, ahí está. Hemos dado una mirada rápida, como lo que nuestro curso nos permite, a la música en la prehistoria. Vamos a ver ahora la música en la Edad Antigua. La Edad Antigua comprende los imperios que se desarrollaron entre la aparición de la escritura y la caída del Imperio Romano. En esa edad es que más o menos el Imperio Romano cae en el año 470 después de Cristo. O sea, de 5000 al año 470 después de Cristo comprende la Edad Antigua. Y en esta Edad Antigua, siempre hablando un poco de la música occidental, se desarrollaron imperios muy importantes como el Imperio Egipcio, Mesopotámico, griego y romano. Por supuesto que había mucho más desarrollo humano en sociedades en el Oriente y en América, naturalmente, ¿no? Naturalmente. Pero no podemos expandirnos tanto para tocar, por ejemplo, la música en China, en la India, etcétera, porque el curso sería demasiado grande y sería prácticamente interminable. Entonces, y bueno, América no vamos a tocarlo, pero el Perú sí, por supuesto, ¿no? Vamos a tocar el Perú en la época precolombina, incluso preincaica, pero eso será en las 3 últimas clases. Entonces, vamos a ver de la música en la Edad Antigua los imperios de Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Como digo, hay más, pero no vamos a verlos todos,
porque el curso no es tan especializado, más bien es una visión general y contextualizada de la música a través de la historia. La música en Egipto. Perdón, esto está un poquito... Ya, la música en Egipto. Acá podemos ver a un arpista tocando ante la tumba del dios Nacht. Aparte de lo artístico de la pintura, podemos ver la unción y la concentración del músico tocando su arpa. Antes de entrar a desarrollar la música en Egipto, vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar a un músico egipcio tocando él mismo varios instrumentos, concretamente una flauta egipcia, que es una flauta muy larga, una guitarra de 3 cuerdas, que es una guitarra egipcia, que es de mango muy pequeño y solo tiene 3 cuerdas, una guitarra española y un tambor de mano, que es como una tiña, digamos, tambor de mano. La música que vamos a escuchar no es original, pero sí es tradicional. No es original de la época del imperio, pero sí es tradicional y es muy probable que así haya sido. Para continuar con la audición de la música egipcia, vamos a escuchar las trompetas egipcias originales encontradas en la tumba de Tutankamón. Vamos a escuchar el sonido original de estas trompetas.
Como podemos ver, esas eran trompetas sin llaves, sin orificios, y prácticamente el sonido se hacía con el labio, según en la forma en que uno colocara la embocadura en el labio, emitía una altura determinada de sonido. Trompetas eh, absolutamente básicas, ¿no? Arcaicas, vamos a llamarlo de alguna manera. La música en el imperio egipcio, y esto es común a los imperios de la antigüedad, Mesopotamia, Grecia y Roma, fue parte importante de su cultura. La relación cercana que tuvieron egipcios y hebreos de muchos años y muy desigual e inequitativa, digamos, ¿no? Porque los pobres hebreos pues no la pasaban bien con los egipcios, pero igual había una convivencia, hizo que en el libro de la Biblia aparecieran un montón de descripción de los instrumentos musicales hebreos que eran los egipcios. ¿Ya? Por otro lado, la arqueología egipcia y la pintura egipcia, de tanta belleza en sus murales y en sus templos, da descripción gráfica de los instrumentos musicales. La música daba categoría social en Egipto, ya lo veremos con detalle más adelante. Conocían entre 5 a 7 notas, conocían prácticamente la escala cromática que nosotros sabemos. Y yo me encontré con este dibujo, esta foto de un arpa egipcia. Si observamos esta arpa egipcia, veremos que no tiene caja de resonancia. Acá están las cuerdas del arpa. Y me puse a pensar que este arpa sonaba en las ceremonias. Entonces yo decía, ¿qué tal capacidad auditiva de la gente del antiguo Egipto? Porque si yo pongo en una ceremonia, nosotros ponemos en una ceremonia pública donde hay mucha gente, un arpa sin caja de resonancia, no lo escucha nadie, porque estamos invadidos de una contaminación acústica, los claxon de los carros, las bocinas, los celulares, los audífonos, como el que tengo yo ahora, digamos, etcétera, los parlantes, la televisión, ¿no? En ese tiempo había un poco de pureza auditiva, ¿no? Algo así como la bella música puneña, ¿no? Que era dulce o más dulce cuando sonaban las maderas, ¿no? Ahora como que los bronces han aportado tanta belleza, pero ese color dulce y íntimo de la madera se ha perdido. Una modesta opinión. Me hizo acordar de eso y se me ocurrió pensar de esa manera. Bueno, sigamos adelante. Acá tenemos una pintura egipcia muy tradicional, con la característica, digamos, fisionómica de las mujeres egipcias, tocando un laúd de mango largo. Laúd de mango largo es una especie de guitarra, normalmente de 3 cuerdas, ¿no? La belleza de la pintura egipcia y de la mujer egipcia en este caso también podemos observarla, que es muy común en sus murales. Cuando habíamos hablado de la importancia social que en Egipto se daba a la música, vamos a desarrollarlo. Esa es la pirámide social en el antiguo Egipto. Abajo, sin ningún tipo de derecho o beneficio, estaban los esclavos. Normalmente esclavos que eran prisioneros de guerra, ¿no? Luego los campesinos, luego los artesanos y comerciantes, los soldados profesionales, los funcionarios reales y escribas, los nobles y la clase sacerdotal, y por supuesto, arriba, poseyendo todo, el faraón. Bueno, pues los músicos estaban aquí, junto con los funcionarios reales. Diremos qué bien estábamos los músicos en Egipto,
Sí, estábamos muy bien, pero ojo que todo es relativo, o sea, la manera de valorar nosotros no era la manera de valorar los egipcios. Acá, por ejemplo, junto con los funcionarios reales también estaban los panaderos, los señores que hacían pan. Por lo tanto, los valores sociales eran diferentes, ¿no? Y qué bien que haya sido así. Para terminar la música en Egipto, vamos a dar esta mirada a estas cuatro mujeres y a una niña que están acá en esta pintura. Acá tenemos un arpa, acá tenemos un laúd de mango largo, acá tenemos un sistro. Esta niña coge un sistro con su mano. El sistro es una especie de sonaja, una sonaja. Acá tenemos un oboe de doble lengüeta, que es un oboe son dos tubos de oboe, ¿no? Digamos dos oboes, pero el aire entra por una sola embocadura, ¿no? Oboe doble lengüeta. Perdón, de doble tubo, perdón. Y acá tenemos una lira. Tengamos en cuenta que la diferencia entre arpa y lira, el arpa es un instrumento de cuerda que está en el piso. El arpa siempre está en el piso. Y la lira es un instrumento de cuerda más pequeño, parecido al arpa, pero que va en el brazo, que se toca en la mano. Muy bien, clase. Hemos dado por concluida la mirada rápida a la música en Egipto. Vamos a mirar ahora, creo que nos hemos excedido ya. Vamos a mirar ahora la música en Mesopotamia. Disculpe, clase, está llegando bien la presentación del PowerPoint. Se nota claramente, hay algún tipo de distorsión en la imagen o en el audio, en los videos. Si es que fuera así, me lo hacen saber. Si no, para poder corregir en todo caso, porque recibí unos mensajitos indicando que había cierta distorsión. Si fuera el caso, me lo comunican. Disculpen que lo acabo de leer. Seguimos, la música en Mesopotamia. Mesopotamia fue un imperio muy importante que se ubicó en el oriente un poquito más medio, el oriente un poquito más extremo que Egipto, digamos, ¿no? Es donde a esta hora los países de Irak, de Libia, de Turquía, una parte, ¿no? Una zona muy conflictiva. Bueno, cuando nosotros escuchamos música árabe, inmediatamente debemos relacionarla con la música en Mesopotamia. O si quieren verlo de otra manera, cuando nosotros escuchemos música de Mesopotamia, inmediatamente vamos a decir, mira, música árabe. Porque Mesopotamia era un sitio geográficamente que permitió la creación de ciudades muy importantes y de mucho comercio. Mesopotamia significa Mesopotamia entre dos ríos. Ahí estaba el río Tigris y Éufrates, en cuyas orillas surgió la cultura mesopotámica, el imperio, como en el Egipto, el Nilo. Entonces, la música árabe nos remite inmediatamente a Mesopotamia y viceversa. Las escalas, el conocimiento musical que tenían los mesopotamios era, para mí, sorprendente, y conocían las escalas heptatónicas, es decir, de 7 notas, tal como los egipcios. Vamos a encontrarnos con un documento musical muy importante en la historia de la música y de la humanidad, el himno a Nikal. Nikal era una diosa egipcia, Nikal, y se le compuso un himno hurrita. ¿Ya? Los hurritas eran un pueblo, ¿no? El himno hurrita, himno a Nikal del siglo XII antes de Cristo, encontrado en Siria, en la ciudad de Ugarit, en Siria. Es la pieza de música escrita lo vamos a subrayar, más antigua de la historia. Este himno del siglo II a.C. tiene una antigüedad de
Fue escrito entre 1400 y 1200 antes de Cristo, por lo tanto tiene una antigüedad promedio de 3400 años. Nos encontramos entonces con el himno dominical, el himno, la pieza musical escrita más antigua. Yo le voy a añadir algo más a escrita. Vamos a ponerle una escrita así, estimados. Uy, caray. Una escrita así, estimados maestros. Escrita entre comillas. Porque la escritura musical no es la que nosotros conocemos. Fijémonos aquí. Esta es una tablilla de arcilla que ha permanecido en nuestros días, en la cual está contenido el himno anical. Esto está escrito en lenguaje cuneiforme. Cuneiforme es el lenguaje, la escritura de los hebreos, la escritura de los mesopotámicos. Ese cuneiforme significa escritura a través de cuñas, como de figuras de cuñas. Acá arriba está la música y acá abajo está el texto. Esta obra, esta tablilla, nos indica la manera en que se debe tocar el laúd, perdón, la lira para este himno. ¿De acuerdo? Entonces no es que sea una escritura propiamente que nos indique las alturas de sonido, es una especie de referencia, de ayuda a memoria. Es como quien tiene un cancionero, entonces yo pongo la letra y abajo pongo el cifrado. Entonces más o menos me estoy acordando de lo que sucede en la música cuando la estoy tocando. Pero no es que yo tengo acá la nota re, suena 4 tiempos y el mi está un poquito más abajo y etcétera. No, no existe tal. Es una especie de guía para tocar, pero ya es una escritura de la música. Estamos hablando más o menos de unos 3.400 años de antigüedad. Estamos hablando del imperio mesopotámico. Este himno, que lo vamos a escuchar en versión instrumental, fue encontrado en la ciudad de Ugarit, en Siria, en esta cueva. Siria es una ciudad porteña que da al mar. En esta cueva encontraron varias tablillas, entre otras esta. Vamos a escuchar entonces el himno anical. No vamos a escucharlo todo por razones de tiempo, estimados maestros.
podríamos continuar. Maestros, yo les quería indicar que no podemos escuchar todo por razones de tiempo, pero los PPTs, estos PPTs que incluyen el desarrollo del curso, serán entregados a todos los participantes, y en esos PPTs estarán no solamente el resumen escrito, sino también todos los links para que ustedes puedan escuchar la obra completa si así lo desean. Estos PPTs se entregarán cada 2 clases, ¿no? Ahora vamos a terminar la música en Egipto, en Mesopotamia, escuchando la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh fue un soberano absolutamente impresionante, ¿no? Como para cerrar esto. Ya, ok. Fue un soberano absolutamente impresionante. Imagínense, este soberano era tan poderoso que lo tienen así. En una mano agarra un león y en la otra mano una serpiente. Imagínense. Parece que era un guerrero de temer, ¿no? Un guerrero legendario. Se llamaba Gilgamesh. Vamos a escuchar ahora, para terminar la música en Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh. ¿En qué consiste? Consiste en un canto que habla de las proezas de Gilgamesh, obviamente, tocado en un instrumento conocido como Yishgudi, que es una especie de laúd o guitarra de un mango delgadito y largo que solo tiene 3 cuerdas. Será cantada en lengua sumeria tradicional. Bueno, ha podido ser lengua sumeria nomás, no creo que sepamos la diferencia, disculpen, a lo mejor alguien sí conoce la diferencia entre sumerio y sumerio tradicional. Bien, valga el comentario un poco. Vamos a escuchar entonces la canción de epopeya de Gilgamesh, tocado en el Gishgudi, y esto ha sido tocado en el templo, los patios, en el patio del templo de Nabucodonosor II. Escuchemos parte del canto. La traducción está en inglés. Recording stopped. Eshkalamba karinda shuaba Shurinda kalamba kanichta Recording in progress. Ankita Badabaraba Ki Anta Badasuraba Nunan Uluban
Entonces, maestros, vamos a hacer listo. Hemos escuchado entonces el himno, la epopeya de Gilgamesh, y me ponía a pensar en lo espiritual de la música y a la vez, al mismo tiempo, lo terrible de la vida en ese tiempo, ¿no? Las guerras, ¿no? Eran prácticamente descarnadas, o sea, una combinación entre espiritualidad y algo despiadado, ¿no? Porque era lo terrible de la época, ¿no? La sociedad. ¿A quién sabe ahora estemos peor? Bueno, disculpen el comentario, no tengo nada claro al respecto. La historia a veces nos deja perplejos. Hemos terminado de ver la música en Mesopotamia y ahora vamos a mirar la música en la antigua Grecia. Al igual que en los imperios de Egipto y Mesopotamia, en Grecia la música tenía importantísima presencia en la sociedad griega, concretamente, en el caso, ¿no es cierto? Casi todos los acontecimientos sociales eran acompañados de la música. Su cerámica, de tanta belleza, nos da indicios claros de eso. ¿Cuál es el aporte de la música griega a la historia de la música? Perdónme un momentito, por favor. Es un tema de orden para el curso. Muy bien. La escritura musical. Pero dirán, pero profesor, ¿la escritura musical no era esto ya? ¿Cuál es el aporte si ya había escritura musical con los egipcios, con los mesopotámicos aquí? No, eso no es escritura. Por eso lo puse así entre comillas. Esto es una especie de notación como ayuda a memoria, es una seña, es una referencia de cómo tocar. Pero la música, la notación más propiamente, en la cual te indica qué altura de sonido es y cuánto debe durar una nota, esa notación nace con los griegos. Los griegos se distinguieron siempre por ser un pueblo absolutamente impresionante por su inteligencia, ¿no es cierto? Acá podemos ver, por ejemplo, vamos a reducir un poquito. En esta piedra original, que debe ser un mármol, contiene uno de los himnos a Apolo II. Y acá abajo está la letra y arriba está la música. Bueno, vamos a ir directamente a una explicación más gráfica, ya, porque acá no se entiende mucho. Esto es más o menos así. Ese renglón chiquito de letras pequeñas es la letra y arriba está la música. Abajo está la letra y arriba está la música. Esto es una notación musical. Esto es una nota, esto es otra nota, y estos puntitos indican el tiempo que dura las notas. Vamos a escuchar el epitafio de Seikilos. Epitafio es una oración que se pone por la muerte de alguien. El epitafio de Seikilos es la oración que un señor llamado Seikilos puso en la tumba de su esposa y bueno, quedó escrito así, en esta columna. Aquí está la letra y la música, son esas notaciones chiquitas encima de la letra. Podremos ver también que esto sol, re, si, do, re, do, si, do, re, do, si, la, sol, la, fa, sol, si, re, bueno, algo así. Esto que estamos viendo es una escritura que nosotros podemos leer y tocar.
corresponde a esto de aquí arriba. Sol, do, venga, más larguito con puntillo. Si, do, re, do, si, do, re, do, si, bueno, do, si, do, re, do, si, la, fa, sol, si, re. Bueno, estoy desafinando. Entonces, esta es la manera de escribir. Vamos a escuchar entonces el epitafio de Seikilos como un ejemplo de la música griega y la notación griega como aporte a la historia de la música universal. Ikon ilisosimis. Tisisimi Seikilos en Sannimi Sasanatu Sima Polychronium. Seikilos Esterpu. Sí. Bien, hemos escuchado esta bella canción y bueno, quería detenerme en la letra que también es un bello poema. Dice la letra del epitafio de Seikilos a su esposa fallecida, o sea, la oración con la cual Seikilos quería recordar a su esposa y que todos cuando fueran a verla muerta, o sea, a ver donde reposaban sus restos, leyeran esta oración tan bonita. No es oración, es un pensamiento. Decía así: mientras vivas, brilla. No sufras por nada en absoluto. La vida es corta y el tiempo exige su tributo. Es una cosa interesante de analizar, ¿no? Mientras vivas, brilla. O sea, vive dando luz, vive intensamente. Sé tú mismo, no reprimas tus vivencias. Mientras vivas, brilla. O sea, no vivas a medias. Vive bien, vive intensamente. Mientras vivas, brilla. No sufras por nada en absoluto. No sufras por nada en absoluto. Acá lo explica un poco el por qué lo dice. La vida es corta y el tiempo exige su tributo. O sea, el tiempo exige de ti que estás leyendo que no sufras en nada en absoluto, porque el tiempo es un ente que te está obsequiando la vida. Entonces el tiempo te da la vida para que brilles y no sufras por nada. Mientras vivas, brilla, no sufras por nada en absoluto. La vida es corta y el tiempo, eso que se te ha dado, te ha sido dado, el tiempo que te ha sido dado, ese tiempo va a exigir el tributo que le debes. ¿Cuál es el tributo que le debes? Brillar mientras vivas, ser feliz y no sufrir. Muy interesante realmente el pensamiento de este epitafio.
Vamos a escuchar ahora, a ver cómo vamos de tiempo. Bien. El himno Némesis lo voy a dejar para que lo escuchen en el PPT. No se puede escuchar a veces todo lo que está contenido en el PPT, pero cuando llegue a cada uno personalmente, porque lo voy a colgar en el WhatsApp, lo miran. El himno a Némesis, ¿ya? Que es una diosa griega de la justicia. ¿Pueden escucharlo? Si escuchamos esto, nos vamos a quedar sin tiempo. Miramos rápidamente la música en el Imperio Romano. Damos por terminada la música en Grecia, Imperio Romano. La música en el Imperio Romano no tiene ningún aporte. Roma invade, domina militarmente a los griegos y toma de ellos todo lo cultural. Toma el teatro, toma la poesía, toma hasta sus dioses, ¿no? Toma sus dioses y les cambia de nombres nomás. Y en la música toma la notación musical, toma la música que hay en el teatro, no hay mayor aporte. O sea que como aporte a la historia de la música universal, Roma no hizo casi nada. Así que, bien, teníamos que decirlo para tener una idea general. Vamos a pasar con el último capítulo del curso del día de hoy. La música en la Edad Media. La música en la Edad Media se desarrolla entre los años 476 y 1492. ¿Qué sucede en el 476? Cae el Imperio Romano y se descubre América. Así ha sido dividida la historia universal. La música está ligada de manera muy cercana y casi sometida, totalmente sometida a la Iglesia Católica. La música escrita, porque había música profana que no estaba escrita, que no era religiosa. Dentro de los 1000 años que dura la Edad Media, hubo una forma musical que dominó todo el panorama europeo, básicamente italiano. Fue el canto gregoriano. El canto gregoriano, me quedé sin forma de escribir. Bueno, el canto gregoriano domina todo el panorama musical de la Edad Media. ¿Qué es el canto gregoriano? El canto gregoriano es un tipo de canto llano, es decir, a una sola voz. No hay acompañamiento y no hay otra voz que vaya paralela. Todo es al unísono o a una octava. Es una plegaria cantada y expresión de religiosidad. La gran religiosidad que se vivió en la Edad Media se expresaba cantando, y ese canto era el canto gregoriano. La música está absolutamente supeditada al texto. Si el texto tiene un acento, el canto tendrá un acento. No hay ninguna nota que sea autónoma del texto. Se utiliza en la liturgia de la Iglesia Católica, por supuesto, porque todavía no se había producido el cisma católico. El protestantismo no había aparecido en la historia aún. Interpretado solo por voces masculinas. Sí, solo por voces masculinas. Es un tema que veremos con más detalle más adelante por qué y qué consecuencias tuvo el que solamente hombres pudieran cantar en la misa. Su texto está escrito absolutamente en latín, como parte de la misa católica, excepto el Kyrie eleison, Christe eleison, que es la parte inicial de la misa, que es el Señor ten piedad, está en idioma griego. Vamos a escuchar rápidamente un canto gregoriano, un ejemplo de canto gregoriano cantado por el coro de monjes del monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos, en España. Esto es cantado por los propios monjes de clausura. No está cantado, el YouTube me botó esta grabación, así que tenemos que buscar otra inmediatamente. A veces el YouTube pone filtros. Así que vamos a buscar un canto gregoriano acá. Disculpe clase, a veces pasa esto. Ya está.
Escuchemos un poquito de ejemplo de canto gregoriano. Lamentablemente tenemos que cortar. Hemos escuchado el Santus y el Aleluya al Padre, Hijo y Espíritu Santo como era en el principio, y ahí lo corté. Es impresionante y es sumamente, ¿cómo se dice? Motivador para la imaginación de cualquier persona. Pensar que en estos ámbitos, debajo de estos portales, en esos claustros, se vivía casi 1000 años ininterrumpidamente, hasta el día de hoy existen, ¿no? Pero imagínense cómo era en la Edad Media, una forma de religiosidad muy fuerte que consistió en el canto gregoriano, ¿no? Así se vestían, con prácticamente cubiertos hasta la cabeza, ¿no? Los pies, los brazos, solamente van descalzos o y todo el día cantaban, cantos en la mañana, cantos al despertar, canto al desayunar, canto a media mañana, canto al almorzar, canto a media tarde, canto al caer el sol, canto al cenar, canto al dormir, al acostarse. Y iban por los pasillos, no hablaban entre sí prácticamente, iban cantando. Entonces, es impresionante, ¿no? Cómo se ha podido, vamos a copiar esto ya, porque parece que nos ha botado el internet. A veces pasa que el YouTube tiene filtros. Nos quedan pocos minutos, vamos a escuchar un poquito. Maestros, hasta ahora hemos visto que la música se ha desarrollado de manera monódica. ¿Qué es monódica? Que tiene una sola melodía a la vez. No existe acompañamiento y mucho menos, no existe acompañamiento y tampoco existe una voz que se contraponga a otra, a un intervalo de tercera o de quinta. Máximo hay la octava, pero es la misma nota. ¿Qué sucede a finales de la Edad Media? En los siglos XII y XIII, estamos acabando la Edad Media ya. Estamos a más o menos 100 años de terminar la Edad Media, o sea,
Estamos después de 1000 años, en los últimos 100 años es casi nada. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de París, la iglesia de Notre Dame, que se incendió muy sensiblemente hace poco. En esta iglesia, que es la capital, la iglesia de París, de la capital de Francia, se empezó a crear la polifonía. Acá se hicieron los primeros acercamientos a la polifonía y nos fuimos alejando del canto monódico, del canto gregoriano. Y hubo dos escuelas, el Ars Antica y el Ars Nova, el arte antiguo y el arte nuevo. Entonces empiezan a aparecer músicos, fundamentalmente dos en el Ars Antica, Leonin y Perrotin. ¿Ya? Vamos a escuchar cómo es que desarrolla la polifonía incipientemente Perrotin, que es un músico francés de la Ars Antica, en esta partitura que vamos a escuchar en este momento. Por supuesto, solamente una parte, ¿no? Como hemos podido notar, acá hay una nota pedal. La nota pedal es una nota que se queda sostenida. Hay una nota que está por un grupo de canales y el otro es más o menos, ¿no? En dos voces. Y la nota pedal es esta fue la primera manera de hacer la polifonía en el mundo, se puede decir, o por lo menos en la música occidental, ¿no es cierto? Y corresponde a lo que hemos denominado, o lo que se denomina el Ars Antica, ¿ya? Con dos representantes principales, Leonin y Perrotin, y estamos hablando se dio en la Catedral de París, en Nuestra Señora de Notre Dame. Y posteriormente veremos el Ars Nova, eso será para la próxima clase. Vamos a terminar la clase de hoy en este punto, en el Ars Antica, y